acabar con la corrupción y con la impunidad. Que reforma la Constitución y prohíbe las condonaciones. El gobierno no recibirá ni un centavo más de impuestos por este incremento. Lo mismo, vamos a financiar el gasto sin aumentar la deuda. Hay una presunción de inocencia, un sinnúmero de tratados internacionales y sobre todo está en la Constitución. El escritor portugués José Saramago, difunto en el año 2010, alguna vez dijo: disentir es uno de los derechos que le faltan a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Muy buenos días, queridos amigos del podcast La Fiscalidad de las Cosas. Les habla el abogado Michel Wabi y el día de hoy vamos a abordar un tema que debería concernirle a todos los contribuyentes mexicanos, pero que la gran mayoría no le es ni siquiera familiar, como lo es la discrepancia fiscal, la cual es una herramienta que nace de las bases de datos del Servicio de Administración Tributaria y que resulta muy útil para fiscalizar a los contribuyentes jóvenes e incluso a los contribuyentes informales. Les recuerdo que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, escucharnos en su proveedor de podcast favorito o visitar nuestra página web donde encontrarán todo nuestro contenido. Y sin mayor comercial, comenzamos. La Real Academia Española define la discrepancia como la diferencia o desigualdad que resulta de la comparación de cosas entre sí. Desde su raíz etimológica latina, procede de la palabra discrepantia, la cual se denomina como un desacuerdo o desaveniencia que surge por una acción o por una opinión. Ahora, en materia fiscal, la discrepancia está contemplada en la Ley del Impuesto sobre la Renta, y lo que va a discrepar o no estar de acuerdo son nuestros gastos con nuestros ingresos declarados, incluso si no los hemos presentado por retraso o por informalidad. Y aquí hay que romper un mito. El SAT, durante la discrepancia fiscal, se da cuenta no por los ingresos que tenemos, sino por los gastos que realizamos, ya que tener esos ingresos y no declararlos fácilmente pudiese ser detectable a través de una facultad de comprobación para determinar que los contribuyentes omitieron declarar algún ingreso, acumularlo al respectivo ejercicio fiscal y determinar un crédito fiscal para su pago. Incluso si el contribuyente se valió de engaños o documentos falsos o de facturas apócrifas para, entre comillas, esconder o no declarar esos ingresos, pudiésemos estar ante un caso de fraude fiscal. Pero insisto, no es materia de discrepancia. Igualmente, esto aplica para los contribuyentes que tienen sus ingresos informales en efectivo y no los declaran, pero pagan sus tarjetas, sus créditos bancarios o adquieren bienes o servicios con estos recursos en efectivo y sus proveedores pueden ser revisados o pueden llegar a estar al alcance de la autoridad fiscal, pues ahí se podrá advertir la referida discrepancia. La norma jurídica que contempla esta discrepancia es la establecida en el artículo 91 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que nos especifica que las personas físicas podrán ser objeto del procedimiento de discrepancia fiscal cuando se compruebe que el monto de las erogaciones en un año calendario sea superior a los ingresos declarados por el contribuyente, o bien a los que le hubiere correspondido declarar. Y desde aquí nos está advirtiendo la propia norma que incluso si somos contribuyentes reacios e informales que no queremos declarar, que no queremos darnos de alta, si logran comprobar que tuvimos egresos en un ejercicio fiscal y como somos informales ni siquiera estamos dados de alta y no hemos presentado nunca una declaración, aún así puedo ser sujeto de este procedimiento. Esto quiere decir que seremos sujetos al procedimiento de discrepancia fiscal cuando nuestras declaraciones no coincidan con nuestros gastos. Ojo, hay que entender por gasto todo lo que el SAT pueda ver, es decir, egresos financieros que realizamos a través de instituciones de banco, de crédito o cualquier otra similar, o alguno que por alguna razón tenga que darle conocimiento o tenga que darle reportes a una comisión o institución fiscal, como la Comisión Nacional Bancaria de Valores o la Unidad de Inteligencia Financiera, solo por poner dos ejemplos de los más comunes. Igualmente, los gastos que hacen los contribuyentes en efectivo
que estén permitidos, pero por temas de la ley antilavado se tengan que presentar los famosos avisos preventivos en el portal antilavado. Pues aunque esté permitido que yo haga el gasto en efectivo, la unidad de inteligencia financiera podrá advertir que hice esos gastos, y si no tengo ingresos declarados, pues de esa manera podrán iniciarme el procedimiento de discrepancia fiscal. En esa tesitura, es importante saber que el propio artículo 91 establece que para conocer el monto de las erogaciones a los que nos referimos, las autoridades fiscales podrán valerse de cualquier información que obre en su poder, ya sea porque esté en los expedientes que tienen, porque esté en documentos que tienen o porque estén en bases de datos, incluso porque hayan sido proporcionados por un contribuyente tercero u otra autoridad. Y aquí es donde la contabilidad de los contribuyentes está interrelacionada, porque la información de que adquirimos un préstamo, de que firmamos un mutuo o de que estamos arrendando una propiedad y erogando dinero no declarado, puede venir de una facultad de comprobación practicada a un tercero. Si ese tercero declaró la operación o le hicieron una compulsa, pues realmente está relacionado con nosotros y era información que el SAT no conocía, es información que se pudo haber llevado a cabo incluso en efectivo, pero como la persona que me renta un inmueble sí lo declara y lo declara como ingreso y en una facultad de comprobación el SAT lo advierte, pues se va a dar cuenta que quien hizo ese pago no lo está declarando. Entonces va a encontrar nuestro gasto, pero no va a encontrar una declaración que tenga el ingreso declarado para poder soportar esa erogación. Además de ello, la autoridad fiscal conoce, porque estamos obligados todos los contribuyentes, nuestras declaraciones anuales, nuestras declaraciones provisionales, nuestras declaraciones definitivas, el registro que tenemos ante el RFC, las compulsas con los terceros relacionados, le puede pedir a la Comisión Nacional Bancaria de Valores todos nuestros estados de cuenta, conocen también las operaciones vulnerables que se reportan en el portal antilavado, conocen también todos los préstamos bancarios que podemos haber obtenido. Hoy en día, con la legislación actual, es muy complicado esconder de forma real tanto nuestros ingresos como nuestros egresos al fisco federal. De ahí que deberíamos estar programados ya y deberíamos estar todos de acuerdo en cumplir de la mejor manera posible con nuestras obligaciones fiscales. Pero déjenme romper el segundo mito a derrocar, que este es uno más sencillo. Una de las preguntas más comunes que nos hacen en el despacho es: si no estoy inscrito al RFC, ¿me pueden investigar por discrepancia fiscal? Y déjenme adelantar la respuesta antes de la explicación. Sencillamente, sí. El propio artículo 91 de la ley del ISR establece, en palabras sintetizadas, que las erogaciones consistentes en gastos, adquisiciones de bienes, depósitos en cuentas bancarias, inversiones financieras o tarjetas de crédito se van a presumir como ingresos cuando se trate de personas que no estén inscritas en el Registro Federal de Contribuyentes, o bien que estando inscritas no presentaron las declaraciones a las que están obligadas. De ahí que, pues es muy sencillo advertir que la propia ley está estableciendo que podemos perseguir por discrepancia fiscal incluso a las personas que no están dadas de alta en el Registro Federal de Contribuyentes. Aunado a lo anterior que acabamos de mencionar, el párrafo quinto del mismo artículo 91 establece claramente la obligación de la autoridad hacendaria de que en caso de que se trate de un contribuyente no inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes, las autoridades van a proceder, además del procedimiento de discrepancia fiscal, a registrarlo. Le van a dar de alta forzosamente en el Registro Federal de Contribuyentes en el régimen general de contribuciones. Ahora sí, entrando de lleno al procedimiento que se estableció para detectar y determinar las discrepancias fiscales, hay que saber que si se considera una erogación y que no se considera una erogación para efectos fiscales. Primero, ¿qué sí es una erogación? Todo gasto, toda inversión que realice el contribuyente en un año calendario, sea cual fuere el nombre que se le esté designando. También vamos a considerar erogación los gastos fijos, las adquisiciones de bienes, los depósitos en las cuentas bancarias, en inversiones financieras y los pagos a la tarjeta de crédito.
Y aunque pareciera que todo sería una erogación para efectos de discrepancia, no lo es todo. La propia norma jurídica exonera a los depósitos que el contribuyente efectúe en cuentas que no sean de él, es decir, en cuentas que no sean propias, pero cuando demuestre que dicho depósito se hizo como pago para la adquisición de bienes o de servicios o como contraprestación para el otorgamiento del use o goce temporal de bienes. Tampoco son erogación para efectos de discrepancia los traspasos entre las cuentas propias del contribuyente, a cuentas de su cónyuge, a cuentas de sus ascendientes o a cuentas de sus descendientes en línea recta y del primer grado. Para tratar de ponerlo en español, si me deposito, si hago transferencias entre mis propias cuentas de banco, pues realmente es sacar dinero de mi bolsa izquierda para meterlo a mi bolsa derecha. No existe un aumento patrimonial. Tampoco se va a tomar como gasto para efectos de la discrepancia si le deposito a mi esposa o a mi esposo, si le deposito a mis papás o le deposito a mis hijos, es decir, en una línea recta y en solo un grado. Entonces, cuando la autoridad fiscal, derivado de sus bases de datos, así como de toda la información con la que cuenten sus expedientes, archivos, detecte que el monto de las erogaciones en un año calendario es superior a los ingresos declarados por el contribuyente, procederá a lo siguiente. Primero, la autoridad hacendaria notificará al contribuyente el monto de las erogaciones que logró detectar, la información en la que se basó para conocer esas erogaciones, el medio por el cual obtuvo esa información y la discrepancia que resultó entre sus gastos y sus ingresos declarados. Una vez que le ha notificado el oficio al que nos acabamos de referir, el contribuyente tendrá un plazo de 20 días para informar por escrito a las autoridades fiscales, que se van a contar a partir del día siguiente que surte efectos la notificación. Tendrá 20 días para desvirtuar el origen o la fuente de procedencia de los recursos con los que efectuó las erogaciones detectadas y ofrecerá en su caso todas las pruebas que estime idóneas para acreditar que los recursos no constituyen unos ingresos gravados y no declarados. Las autoridades fiscales podrán, por una sola ocasión, requerir información o documentación a la que haya presentado el contribuyente en esos 20 días. Una vez que ha sido presentada la información o que ha sido cumplimentado el requerimiento, la autoridad va a valorar la información presentada por el contribuyente y va a llegar a una de estas dos conclusiones. Primero, determinar que el contribuyente, con las pruebas presentadas, logró demostrar el origen o la fuente de procedencia de los recursos con los que efectuó las erogaciones presuntas. O la segunda conclusión es que acredite que sí existe una discrepancia, la misma se va a presumir como un ingreso gravado y posteriormente va a formular la liquidación de impuestos respectiva. Va a considerar como ingreso omitido el monto de todas las erogaciones no aclaradas y le va a aplicar la tarifa prevista en el artículo 152 de la misma ley del impuesto sobre la renta, al resultado así obtenido. Como ya sabemos, la tarifa del 152 es el tabulador que puede ir desde el 1.92% hasta el 35%. Entonces, para resumir qué es lo que va a hacer la autoridad, si no logramos desvirtuar la fuente o el origen de esos gastos, lo que va a hacer la autoridad es sumar todos nuestros gastos, presumirlos como ingresos y a ese monto lo va a llevar a la tabla del artículo 152 y le va a aplicar el porcentaje respectivo y nos va a emitir una resolución liquidatoria, es decir, un crédito fiscal, una deuda con el SAT por esos impuestos no pagados. Además de lo anterior, es importante mencionar que el artículo 109 del Código Fiscal determinó como equiparable al fraude que a quien consigne en las declaraciones que presente para efectos fiscales deducciones falsas o ingresos acumulables menores a los realmente obtenidos o valor de actos o actividades menores a los realmente obtenidos conforme a las leyes, será sancionado aquella persona física que percibe estos ingresos acumulables cuando lo realice en un ejercicio fiscal erogaciones superiores a sus ingresos declarados y no prueba ante la autoridad el origen de la discrepancia en los plazos y conforme al procedimiento que acabamos de ver.
es decir, al procedimiento establecido en el artículo 91 de la ley del ISR. Y aquí es donde tenemos un problema, porque además de que si no logramos desvirtuar, nos van a presumir nuestros gastos como ingresos, nos van a aplicar aritméticamente el resultado de la discrepancia y le vamos a dar un porcentaje que se va a convertir en una deuda fiscal. Si así lo considera la autoridad, puede iniciar el procedimiento penal establecido en el artículo 109, que es básicamente la misma definición de discrepancia fiscal. Cuando los egresos en un ejercicio superan a los ingresos declarados, estaremos ante un fraude fiscal equiparado. Nada más déjenme como dato cultural establecer que el delito de defraudación fiscal, que es al que equipara el 109 del Código, la discrepancia, pues tiene las penas siguientes: de 3 meses a 2 años, cuando el monto de lo defraudado, en este caso sería de la discrepancia, no exceda en números redondos de 1.9 millones de pesos; de 2 años a 5 años, cuando el monto de lo defraudado esté entre 1.9 y 2.8 millones de pesos; y con prisión de 3 años a 9 años, cuando el monto de lo defraudado fuere mayor a esos 2.8 millones de pesos. De ahí que los contribuyentes jóvenes que aún no están dados de alta en el RFC y que están realizando erogaciones a través de tarjetas de crédito, se están ubicando directamente en los supuestos de discrepancia fiscal, y solo es por poner uno de los ejemplos más clásicos. Hay que estar pendientes de este tipo de facultades de gestión que tiene la autoridad, porque la realidad, y todos estamos de acuerdo, en que la autoridad no tiene la capacidad de auditarnos a todos, de ejerciéndonos facultades de comprobación. Es decir, no hay manera de que a todos los contribuyentes formales y a los informales que sospechen que hay discrepancia nos abran visitas domiciliarias, revisiones de gabinetes o revisiones electrónicas. Es mucho trabajo para la autoridad y somos muchísimos los contribuyentes. Pero este tipo de facultades, que pueden durar de 2 a 3 meses, son muy ágiles. Entonces son las herramientas novedosas de las cuales se está valiendo la autoridad para lograr recaudar sin necesidad de tener que abrir auditorías que les lleven hasta 12 meses. Y hasta aquí el episodio del día de hoy. No me despido sin antes recordarles la enseñanza que nos dejó el jurista y filósofo Cicerón. Los impuestos son los nervios del Estado, y en este podcast el objetivo es mantenernos informados para mantener al Estado nervioso. Hasta la próxima.